El éxito de Azuki en las batallas no se resume a solo ser una buena competidora, sino que va más allá, siendo la representante de una parte de la sociedad que durante mucho tiempo estuvo fuera del juego, un símbolo que muchos ven como la representación del querer es poder. Hoy revisaremos más a detalle cómo una niña de tan solo 16 años empezó a revolucionar una industria completa. Deja tu like y comenzamos. Como sabes, vamos en orden. Marlene Alejandra Rosales o Azuki es una rapera originaria de Catepec. Este mismo lugar fue el que le dio el molde a su personalidad, tratándose de alguien que realmente no refleja ningún tipo de temor en ninguna situación. Sus primeros acercamientos con las batallas no llegaron ni por medio de su familia ni por medio de sus amigos. Si bien ella escuchaba rap, como lo menciona en varias entrevistas, el panorama de las batallas solamente llegó después de que el algoritmo de recomendación de YouTube empezara a hacer su trabajo. Con el tiempo empezó a asistir a competencias por su cuenta. Al inicio se trataba de eventos pequeños en el underground de su zona, como la liga llamada Hidrobarras, que es la que estamos viendo en estos momentos. Poco a poco fue escalando hasta llegar a la liga, que la daría a conocer a nivel mundial. En 2021, en cuartos de final de esta competencia se dio un enfrentamiento entre Lewin y Azuki, pero no era una batalla normal de plaza. Fue aquí donde respuestas como esta ¡lo mando con muchas bolas! ¡Dale! Porque yo sí sé valorarme como persona. La banda que me conoce sabe que soy bien chingona y que no tengo por qué aguantar a un pendejo y a una sola. Fueron las que la catapultaron a muchas personas. Lo digo porque este video logró llegar a más de 8 millones de reproducciones. Todo esto en una época que podríamos llamar complicada del freestyle. Después de esto todo cambió. Empezaron a nacer nuevas oportunidades y llegó a su vida un mentor. Un profesor. El 3 de abril de 2022, RC empezó una escuela de freestyle, donde tomaba a varios exponentes del under que tuvieran potencial. Entre los elegidos se encontraba Azuki, quien, si bien no tenía una trayectoria gigante, lo poco que ya conocíamos era un golpe mediático sobresaliente cuando lo ponemos en perspectiva con su generación. También por ahí estaba el actual campeón de México, Fat Tony, con quien formó una especie de crew y ahora se les conoce como los Galácticos. Con el tiempo pasó por varias competencias como la que la llevó a España llamada Mira el Buen Rap, dejando rimas como esta en contra de Cambra. Empezó a asistir a Red Bull y por ejemplo en 2023 llegó hasta cuartos de final y fue derrotada por Raptor, no sin antes dejar esta rima que también explotó en popularidad. Que yo soy la más chillona del planeta, alzo Raptor, con mi padre no te metas. En septiembre de 2024 debutó en FMS, dejó batallas increíbles como la mítica Azuki vs Lobo o en contra de Maritea. Quedó en cuarto puesto en esta temporada y siguió trabajando en su personaje. Y después de su éxito mediático se le abrieron las puertas de la liga profesional más importante del panorama, siendo la World Series, donde la veremos en contra de los grandes de la historia como Asesino, Chuti, Teorema y nos dará un vistazo más a detalle de lo que es capaz de hacer a nivel internacional. Ahora que ya tenemos fresco quién es Azuki, nos deja con dos diferentes situaciones bastante particulares. Entre las que veremos el día de hoy se encuentra su posicionamiento entre el público femenino y lo que hace la diferencia entre ella y gran parte del underground en México. Azuki es un referente bastante particular. Es una de las pocas mujeres que logró estar dentro de un medio que durante más de 20 años ha estado manejado mayoritariamente por hombres. Hay diferentes factores que hacen que la presencia de Azuki en las batallas sea la explosión que es. Puede ser su edad, su lugar de origen, su historia, entre otras muchas cosas, pero lo cierto es que ver a una rapera con un personaje de niña en un escenario plantándole cara a tipos de 2 metros es cuando menos curioso. Esto de atraer mujeres al movimiento solo se había visto un par de veces en Argentina con Woz o Trueno, ejemplos que si bien tienen el mismo efecto en la realidad cuando se trata de vender tickets, lo cierto es que Azuki termina consiguiéndolo de una manera más compleja, llegando a una conexión real con su público, algo así como una ídola de masas que se deriva directamente de su personalidad y trabajo. Y para tenerlo en un concepto más específico, Azuki, como lo mencionamos al inicio, es un símbolo que representa a muchos y muchas, a tal grado que sus batallas no se quedan entre los conocedores del freestyle, sino que supera esas barreras llegando a un público nuevo y casual, o incluso ni siquiera eso. Simplemente hace falta ver a las personas promedio que dejan un comentario en videos donde aparece y te das cuenta que pueden ser dos cosas: un fanático de las barras o una señora que se topó un video en Facebook. Y te puede gustar o no, pero es innegable que todo lo que traspase la barrera de las batallas ayuda al movimiento, consiguiendo que más gente pague su boleto solo para conocer a la niña que se pone al tú por tú con Lobo Estepario. Pero no todo es color de rosas.
Y miren que voy a decir todo esto desde el under de mi rubro, pero desde hace un tiempo he notado la confrontación del mainstream con el under, principalmente con mi tío Tesla y su secta en Neyo TV. Es una mentalidad muy presente en varias partes de México. La manera en la que nos podemos dar cuenta es solo mirando los comentarios de Instagram o Twitter de raperos que casi nunca están de acuerdo con la inclusión de nuevos participantes si no vienen de la plaza o si no tienen 20 años en el parque. Acabamos de pasar un ejemplo muy claro con Dalia Castella, quien entró a FMS México como un extra player de Johnny Beltrán, asegurando el show y claramente las entradas, pero yo creo que lo más grave no es esto. En 2023, Franco Escamilla, quien no tenía una necesidad de competir en lo absoluto, en su paso por FMS de todas formas se comió el hate de una parte del público purista. Ellos argumentaban la injusticia que era quitarle un lugar en la liga a alguien que se ha dejado la vida en el under, y bueno, hay muchas cosas alrededor de este pensamiento, pero básicamente su tema era una falta de meritocracia en la élite, y yo creo que es un tema que no necesitamos imaginar. ¿Qué te parece si volteamos a ver la escena cuando estaba controlada por los supuestos conocedores por ahí de 2023? Para resumírtelo rápido, pasó todo a su madre. Directamente los números se desplomaron y estuvieron a punto de cargarse a FMS, la única liga que realmente tenía manos para hacer algo en la escena en ese momento. El ascenso era un desastre, los raperos no levantaban números e inventaron cosas como el Regénesis, que como ya vimos en otros videos, al final después de tanta prueba y error de parte de los organizadores, se dieron cuenta que no valía la pena. La meritocracia es un tema muy extenso para tratarlo en un video, pero lo cierto es que hay rubros que son subjetivos, que no dependen de un número y que incluso así trataron de cuantificar lo incuantificable. Todo esto para darle un espacio a los que venían de abajo, y con todo y que al inicio sonaba un plan espectacular, terminó en una crisis para toda la escena. Pero regresando con Azuki, pongamos las cartas sobre la mesa. Azuki es un producto de la pandemia, la época más muerta del freestyle. Nació en un lugar conflictivo y aunque no debería ser un punto, así son las cosas. Es mujer. Entonces, viendo la situación, que Azuki haya sobresalido no se trata 100% de suerte, hay un trabajo detrás. Azuki entendió que la élite no son los malos, sino que es el enemigo a vencer. Su recorrido fue limpio, primero llegando a plazas, rompiéndola y solo después tomando un contacto del mainstream. Que bueno, cuando se alcance el nivel de popularidad de Azuki, realmente tener a alguien a tu lado con más experiencia es necesario. RC fue uno de los primeros raperos que entraron a lo que hoy en día se le conoce como la élite. Él mismo ha dicho que por personajes como Pyme, las nuevas generaciones necesitan cierta protección. Y algo que pasó es que yo no quería que los de atrás o los que venían de abajo subiendo no pasaran por lo mismo, ¿sabes? No pasaran por los mismos tratos. Pero incluso con todo esto, RC no es quien le hace el trabajo a Azuki. Ella cuenta con las herramientas para poder desenvolverse bien en un escenario masivo, a diferencia de muchos compañeros de su generación. No se ve intimidada por la plataforma donde esté ni por la cantidad de gente presente, cualidad fundamental para poder mantenerse en el foco del mainstream. Pero al final algo cierto es que hasta cierto punto entiendo que también vivimos en una sociedad llena de matices, en el sentido que es innegable que la corrupción, favoritismo, entre otras cosas, claro que pueden llegar a afectar el desempeño de la carrera de nuevos exponentes. ¿Es esto una excusa para quedarte siempre en el mismo lugar con el mismo nivel? Yo creo que no. ¿Hace más complicado el recorrido a la élite? Claro que sí. Hay cosas que no siempre dependen de ti como individuo y que se tienen que tomar de la mejor manera porque es muy posible que no vayas a ser tú quien cambie el juego. Solo se trata de saber jugar tus cartas y como en cualquier otra industria, si lo haces bien habrá un lugar destinado para ti. Y no es un ataque al under, es solo una invitación a que en lugar de quejarse tal vez tomen sus pasos. El esfuerzo es todo detrás de un sueño.